Sean todos bienvenidos. Me recordó ahorita con la presentación aquel viejo programa de televisión que no conocieron ninguno de ustedes, del famoso payaso Canelita, que hacía el amigo de todos los niños. Pero antes de iniciar, bueno, hay que darle honor a quien honor merece, y es en extremo importante que conozcan a Gaby Chávez, que es la representante de Novo Nordisk, encargada el día de hoy de todo lo administrativo en la sesión, y que les quiere dirigir unas palabras. Le cedo el micrófono a Gaby. ¿Qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, pues agradecerles que estén aquí. Soy representante médico de la zona Tlaquepaque, sector Reforma, y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. No tengo el gusto de conocerlos a muchos. Ya me presenté con algunos doctores, con algunos otros pues no alcancé, aquí estoy. Y les reitero que estoy a sus órdenes y estoy para servirles. Muchas gracias a todos y que disfruten su desayuno y la ponencia. Gracias. Nuestro gran doctor Vázquez. Bien, sin afán de interrumpirles el desayuno por el tema que vamos a desarrollar hoy, sigan sirviéndose sin culpa. No hablaremos de estilos de vida hoy, así es que sin mayor problema iniciaremos nuestra charla. Bien, estos todos con chilaquilitos, café, panecito dulce y todo lo que se requiere. Ahí está, ¿se escucha? 1, 2, 3, probando, ¿se escucha? Ahí está. Bueno, como dicen los dermatólogos, vayamos al grano, sí, efectivamente. Y como ya es costumbre, iniciaremos nuestra charla de la mañana con una frase. La frase de hoy es de un personaje que ustedes conocen perfectamente, lo han visto, lo han seguido, algunos hasta lo admiran y hasta tienen sus CDs en casa. Pero bueno, ¿cuál es la frase que hemos escogido de este personaje para arrancar nuestra charla de hoy? Es la siguiente. Dice, el tiempo lo cambia todo. Eso es lo que dice la gente. Pero eso no es verdad. Hacer cosas cambia las cosas. No hacer nada deja las cosas exactamente como están. Y esto, como ya ustedes lo adivinaron, es una frase del personaje del Dr. House. Y la hemos elegido para iniciar esta mañana porque efectivamente nuestra gente cotidianamente dice, el tiempo lo cura todo. Pero resulta que cuando hablamos de las enfermedades, en ese sentido, en las enfermedades físicas, no las del alma, el tiempo muchas de las veces no es un aliado, sino que es alguien que va en contra nuestra. ¿A qué nos referimos entonces cuando dejamos pasar el tiempo sin cambiar las cosas? Una de las preguntas esenciales que los clínicos nos hacemos es ¿por qué nuevos medicamentos en el aspecto de las insulinas? Si las insulinas entraron al uso clínico más o menos en 1920, ¿qué necesidad tenemos de una nueva modificación en las insulinas? Bueno, hablaremos un poco de esta nueva insulina basal que tiene Novo, pero de antemano les adelanto que en los próximos años vendrán insulinas tomadas, insulinas inhaladas, insulinas de aplicación una vez a la semana. En muy corto plazo, el año próximo, tendremos una insulina basal combinada con un análogo del GLP-1 en una sola inyección también. Entonces, hay mucho todavía por decir en el campo de la diabetes y sobre todo de las insulinas. Pero la pregunta es, ¿por qué otra insulina basal? Bueno, porque habitualmente creemos que con las insulinas intermedias y las combinaciones de intermedias con ultra rápidas, pues ya está hecho todo, ya lo sabemos. Pero, sin embargo, aún así los médicos y los pacientes no encuentran solución a sus problemas.
En general, el principal problema es la hipoglucemia. La hipoglucemia, cuando manejamos insulinas, cualquiera de ellas son un problema, y sobre todo las hipoglucemias que aparecen durante la noche. Y esto cotidianamente hace que el paciente aprenda a manejar la hipoglucemia, y si se despierta en la madrugada, pues ya tiene junto a su cama habitualmente un dulce, un refresco, y le da el trago, y con eso se quita las molestias de la hipoglucemia. Y cuando ve que es relativamente frecuente, lo que hace el paciente sin llamarle al médico es bajar la dosis de la insulina para quitar las molestias. Esas son las condiciones cotidianas. Y eso es lo que ven ustedes en la práctica clínica. Y por ejemplo vemos que también se repite en los estudios. El porcentaje de pacientes que informaron tener un evento hipoglucémico en el último mes, pues son 45% de los que están en basal bolo, 25% de los que estaban en basal, y en general 36% de aquellos que estaban en cualquier tipo de insulina. 1 de cada 4 pacientes en terapias basales, es decir, Lenfermir o Glargina, presentaron un evento hipoglucémico en el último mes, lo cual hace entonces que esto sea algo relativamente frecuente, y además de incómodo, nos incrementa eventos adversos. Por ejemplo, el paciente con insulina sube de peso, pero mientras más episodios de hipoglucemia desarrolle, mayor elevación del peso corporal, porque se activan los elementos ahorradores del cuerpo, y esto hace que el paciente suba más de peso. Y el miedo a la hipoglucemia pues es frecuente en los pacientes, y sobre todo el punto de las hipoglucemias nocturnas, que hace que los pacientes modifiquen sus dosis cotidianamente. Más de la mitad de los pacientes sufren eventos de hipoglucemias nocturnas, y esto entonces decíamos, para no ir con el doctor, para no hablarle por teléfono, para no mandarle WhatsApp, porque seguramente ya trae un letrero en su portal de WhatsApp que dice que no da consultas por WhatsApp. ¿Han oído algún caso de eso? Sí, ¿verdad? Después manda el recibo. Bueno, ese probablemente sea más contundente, ponerlo en el portal de WhatsApp. Entonces, la mayor parte de los pacientes lo que hace es modificar las dosis. Y esto, decíamos, el 50% lo hizo solito porque sus niveles de azúcar eran bajos, y el otro 50% por el riesgo de no sufrir eventos de hipoglucemia. Entonces, hay estudios que han desarrollado para ver qué tan frecuente es esto de las hipoglucemias. El más reciente es el estudio HAT, hecho en pacientes diabéticos de tipo 2, en 2 formas. Una parte retrospectiva que incluyó más de 19.000 pacientes, y la parte prospectiva que también incluyó más de 19.000 pacientes. Y tienen ustedes aquí en ambos grupos que la presencia de hipoglucemia no severa era bastante frecuente. Afortunadamente la hipoglucemia severa no lo fue tanto. Los datos prospectivos sugieren entonces que las tasas que presentan los pacientes de esto son cada vez más comunes y frecuentemente no reportadas a los médicos, de manera que vemos que alrededor del 75% de los eventos hipoglucémicos no son reportados a ustedes cuando el paciente lo sufre. Por lo tanto, la estrategia es darles consejos de su vida práctica que les sirvan para su día a día, para hacer, si bien no el cambio de conducta de los pacientes, pues sí hacer más seguro aquello que estén utilizando cotidianamente. ¿Sí? Entonces, la estrategia es darles la información. ¿Qué se requiere para pensar en que haya una insulina basal mejor que lo que teníamos antes de Glargina y de Lenfermir? Bueno, en primer lugar, que la duración de acción sea cómoda para que el control de la glucosa en ayunas alcance lo suficiente con una sola vez al día. Que el perfil de acción sea plano. ¿A qué nos referimos en eso? A que no haga picos, que es el problema principal que tenemos con las insulinas ultra rápidas, que si el paciente se la aplica y no come, entonces tiene mayor riesgo de hipoglucemia, y que tenga una menor variabilidad en la presencia sérica de su concentrado, y con ello nos lleve a menor riesgo de hipoglucemia. Ya saben ustedes que Novo Nordisk es una casa finlandesa, y Finlandia está ubicada en la parte más al norte de Europa, y tiene la mala costumbre de tener inviernos de 6 meses. Y durante esos 6 meses pues pueden estar llenos de nieve. Ahorita que
tienen periodos de día que son de aproximadamente 5 o 6 horas solamente. Entonces, como hay muy poco que hacer, pues no les queda otra más que estar encerrados y tratar de inventar cosas. Y ahí, encerrados en medio de la nieve, se pusieron a observar la molécula de insulina. La molécula de insulina es la misma desde 1920. Los procesos que ha sufrido es, primero, descubrir la cadena de aminoácidos que forman parte de ello. Segundo, descubrir que estas cadenas de aminoácidos están unidas por unos puentes de sulfuro, que en general van a ver en las descripciones que dicen cadena unida por puente disulfuro, porque aquí hay uno, aquí hay otro, de dos azúcares. Y esta cadena, una vez que se descubrió cómo era la secuencia de aminoácidos y la unión, pues se pudo secuenciar e inyectárselos a las Escherichia coli para que la Escherichia coli se encargara de producir insulina y así ha ido evolucionando hasta que las que usamos hoy día se llaman análogos de insulina. Ya no usamos insulinas humanas, usamos moléculas gemelas de la insulina que son fabricadas en un laboratorio sin necesidad ya de extraérselos a los cerdos ni extraérselos a las vacas. Uno de los problemas que teníamos inicialmente con insulina era la alergia a las insulinas. Muchos pacientes desarrollaban alergias o bien muchos pacientes desarrollaban resistencia a la insulina porque hacían anticuerpos cuando era hecha de cerdo. Hoy día, que son hechas de copias de laboratorio exactamente igual a la humana, pues entonces no deben de tener esos problemas. Y en segundo lugar, hemos ido aprendiendo que en algunos casos, cambiando la cadena de aminoácidos en la secuencia, se puede modificar la vida media de la insulina. Y es así que hoy día pueden tener con esta misma longitud, pero en diferentes posiciones de aminoácidos, insulinas que se absorben en 10 minutos, insulinas que se absorben en 6 horas, insulinas que se absorben en 12, en 18 o en un poquito más de horas, como es el caso de degludec. Lo que hicieron los finlandeses fue cambiar algunos de los aminoácidos de la cadena, que los ven ahora en color claro, y además unirle este espaciador glutámico al final de la cadena para poder hacer la molécula de modo que estuviera de un modo en la jeringa y de otro modo en el espacio celular subcutáneo del paciente. Y es así que en el momento que está descansando en la jeringa, la insulina de degludec existe en dihexámeros, es decir, en grupos de 2, pero una vez que se aplica, esos hexámeros se van uniendo formando una cadena y se va liberando paulatinamente el cristal de los puentes de sulfuro y de zinc, y esto hace entonces que el depósito, como lo ven ahora aquí en la microscopía electrónica, sea así como gusanitos que se van liberando paulatinamente del tejido celular subcutáneo, y lo cual hace entonces que la vida media de degludec sea muchísimo más larga que la de glargina, independientemente de la dosis que utilicen. Podemos ver que una vez impregnado el paciente, la vida media puede llegar hasta 120 horas. Claro, va cayendo la concentración en caso de que el paciente no aplique, pero la vida media en general va siendo mucho mayor, en promedio alrededor de 30 horas en el caso de degludec y en el caso de glargina de 12 horas. Esto vale recordar porque, por ejemplo, muchos trabajamos todavía en el sector salud, donde lo único que tenemos disponible aparte de NPH es insulina glargina o glarchina, dependiendo de dónde esté, de la Alzheimer, de China. Entonces, un detalle importante a recordar con el caso de insulina glargina es que independientemente de qué dosis maneje, la vida media va a ser de 12 horas. Esto implica que el paciente tiene que aplicarse una vez al día la dosis de insulina, y de preferencia esa dosis de insulina tiene que ser aplicada siempre en la misma hora para que el paciente no sufra variabilidad de los niveles séricos de insulina con glargina. Otro de los problemas que tenemos con glargina es que es una insulina que es muy celosa por la forma en que están desarrollados sus cristales. No permite la combinación de esta insulina basal con ningún otro tipo de insulina. Es por ello que muchos de los pacientes que ustedes atienden tienen que darle un piquete con la glargina y un piquete con la ultra rápida, porque la glargina se inactiva si la mezclan en la misma jeringa. En el caso de degludec, afortunadamente sí admite
permite la probabilidad de combinaciones, ya veremos un poquito de ello, y su vida media permite entonces que el paciente pueda aplicarla en cualquier momento del día. No requiere entonces que el paciente la aplique siempre en el mismo horario. Importante recordar que una vez que el paciente inicia la aplicación de degludec, va a tardar 3 días en alcanzar los niveles séricos suficientes para poder lograr el control de la glicemia. De modo que si deciden iniciar degludec en un paciente, deben de recordarle que empiece este asunto de los piquetes para la ajuste de la dosis hasta después del 3er día, porque en el caso de degludec sola, los primeros 2 días no va a haber un reflejo importante sobre el nivel de glicemia. Si el paciente requiriera la reducción rápida del nivel de glicemia, entonces la opción sería utilizar degludec unido a insulina aspartato, que sería la ultra rápida para iniciar descensos media hora después de la aplicación, que también hay una combinación disponible. Pero después del 3er día van a obtener ustedes niveles séricos absolutamente al 100% haciendo su efecto. Otra de las cosas que nos preguntábamos al principio es que sea un nivel plano. Estas son algunas de las dosis que se utilizan de insulinas basales. La más baja es para el paciente en el cual vamos a iniciar por primera vez insulina basal. La de 0.8 es habitualmente el ajuste general que hacemos ya del mantenimiento, 0.8 a una unidad por kilo de peso para el tratamiento ya basal, y vemos cómo a lo largo de las 24 horas, independientemente de la dosis que el paciente utilice, nunca hace picos, mantiene los niveles séricos sin llegar a elevaciones, lo cual permite entonces que el paciente siempre esté impregnado con bajo riesgo de hipoglucemia. La variabilidad del efecto sobre la glucosa a lo largo de 24 horas la tienen aquí reflejada en glargina en color claro y degludec en color oscuro a lo largo de las 24 horas del día. Y vemos cómo en la aplicación de glargina hay menor variabilidad, pero esta se va intensificando conforme la glargina va alcanzando su nivel sérico máximo y luego nuevamente vuelve a caer, a diferencia del color oscuro donde está degludec, que mantiene un nivel de variabilidad siempre estable independientemente del momento del día. Vuelvo a repetir, esto es a partir del 3er día de la aplicación del producto, y esto ofrece entonces, comparado con glargina, una media de variabilidad mucho menor que en el caso de las otras insulinas basales, lo cual protege al paciente de estos valles picos de hiperglucemia que van habitualmente generando daño en el paciente. Y decíamos, desarrolla un perfil plano a lo largo de las 24 horas con menor variabilidad, y al 3er día el paciente está perfectamente impregnado de la dosis de insulina. La farmacodinámica de la insulina degludec no se afecta por la edad, no se afecta por la insuficiencia hepática. Como todas las insulinas, hay que modificar las dosis en insuficiencia renal porque todas las insulinas se eliminan vía riñón, entonces habrá que modificar la dosis a la baja dependiendo de ello. Pero en el caso, por ejemplo, en color oscuro, los pacientes de más de 65, en color claro, los pacientes de 18 a 65 años, vemos cómo la vida media se mantiene exactamente igual, el perfil dura las 24 horas o más, no hace picos. En cuanto a la función renal, se mantiene igual, solo recuerden, hay que ajustar la dosis siempre a la baja para evitar la acumulación, y en cuanto a la función hepática no tiene ningún problema, los pacientes pueden utilizar degludec a pesar de que tengan una insuficiencia hepática avanzada sin mayor problema. Entonces, la estrategia con la mayor duración de la acción es un control de la glicemia de ayuno para que los pacientes amanezcan más fácilmente y lleguen a su meta de hemoglobina glucosilada, un perfil plano para evitar el riesgo de hipoglucemia y que tenga una menor variabilidad a lo largo del día. Entonces, la estrategia es no disimularles las cosas, la estrategia es hacerlas bien para no solo pensar en cómo disimular para decir que estamos haciendo las cosas, ¿de acuerdo?
Ya vimos las características de la insulina de Gludec. Esto se refleja en beneficio para los pacientes en el control de la hemoglobina glicada. Bueno, vemos aquí en el estudio BEGIN, a lo largo de 2 años de seguimiento, es el primer corte a 52 semanas, comparado con insulina glargina una vez al día, como la diferencia en cuanto a la hemoglobina glicosilada prácticamente no existe, es el mismo control, y cuando lo siguen a los 2 años, a las 104 semanas, vemos que también el control de la hemoglobina glicosilada con Degludec se mantiene del mismo modo que con el ajuste de insulina glargina. La mayor reducción también en la glucosa plasmática de ayuno a las 52 semanas y a las 104 semanas. Incluso podemos ver cómo después del primer año la glucosa plasmática de ayuno tiende a ser mejor en el paciente con Degludec que con glargina. Pero el punto más importante para el desarrollo de insulinas basales como la Degludec es el riesgo de hipoglucemia, además del buen control, y vemos cómo desde la mitad del año se empiezan a separar de insulina glargina, y esto es más notorio en el segundo año, donde la curva de separación se ve francamente a favor de Degludec, con un 16% menos tasas de hipoglucemia comparado con el uso de glargina. Ambas alcanzaban el mismo control, pero el riesgo de hipoglucemia fue mucho mejor en Degludec, y la hipoglucemia nocturna desde las 26 semanas se empieza a separar. Es notable al año, pero a los 2 años es muchísimo más notable la probabilidad de riesgo con glargina que con Degludec, 43% más de riesgo con insulina glargina. De modo tal que el otro punto a recordar es que la vida media les permite aplicarla en cualquier momento, en un concepto que se llama hoy día flexibilidad. Uno de los problemas principales con glargina, decíamos, es que se tiene que aplicar siempre a la misma hora. Y algo de lo que sucede con mis pacientes del civil es que luego salen con que Chonita, mi vecina que es enfermera del ISSSTE, es la que me lo aplica, y entra en la noche, tiene que ir a recibir el turno a las 8, me la tiene que aplicar a las 7. Bueno, que se la aplique a las 7 de la noche, y luego resulta que a la muchacha ya la cambiaron de turno, ahora va en la mañana, ahora tiene que recibir el turno a las 7 de la mañana y se la tendría que poner a las 6 de la mañana o a las 4 de la tarde cuando regresa. Entonces andamos haciendo circo, maroma y teatro. En el caso de Degludec no hay ningún problema si el lunes lleva a los niños a la escuela y se la pone antes de irse, si el martes se la aplica antes de la sesión, si el miércoles vuelve a llevar niños a la escuela, etcétera. Aplicándola una vez al día, no importa el momento del horario, como la vida media es lo suficientemente larga para cubrir 24 horas, no da mayor problema manteniendo la impregnación del tejido celular subcutáneo y de la liberación de insulina. Entonces, la estrategia es que tengan confianza en las cosas y que se desarrollen de manera adecuada, que no les suceda como la muchacha que tenemos ahora en la diapositiva, que agradece la confianza de su papá y su mamá por dejarla vivir sola, pero falló un pequeño detalle al fondo de la diapositiva. Al fondo de la diapositiva, el que le está tomando la foto ya acabó con la confianza, ¿verdad? Entonces, hay que cuidar esos pequeños detalles para evitar situaciones, porque si le hubieran quitado este pedacito a la foto, pues papá y mamá estarían muy contentos. ¿Cómo hago para dosificar la insulina de Degludec? En pacientes con diabetes de tipo 2 se administra una sola vez al día. Pueden darla sola o pueden darla combinada con fármacos orales, igual que lo hacen con glargina, igual que pueden hacerlo con NPH. A diferencia, por ejemplo, de NPH, otra vez la tendencia a hipoglucemia va a ser menor. Igual no se recomienda la combinación de ningún tipo de insulina con sulfonilureas por el riesgo de hipoglucemia, que es mucho más aumentado. En general, los fármacos orales serán metformina, serán inhibidores de la DPP4, serán inhibidores de la absorción tubular de glucosa, etc. Pero Degludec puede ser combinada con cualquiera de los fármacos orales, e incluso puede ser combinada con otras insulinas en el esquema de basal y bolo. En pacientes con diabetes de tipo 1 se utiliza igual una sola vez al día, aunque en general en esos pacientes siempre requerimos el esquema de basal bolo, y en ese caso casi siempre será mejor utilizar la combinación de Novo Nordisk, que trae insulina Degludec con insulina aspartato, que se llama comercialmente Ryzodec.
y que se aplica 1 o 2 veces al día dependiendo de la circunstancia del paciente. ¿Cómo cambio de otras insulinas? Recordar que el cambio a insulina de Gludec a otras insulinas es bastante sencillo. El paciente lo único que va a recordar es que en los primeros 3 días va a tener un nivel más bajo de insulina de Gludec y que tendrá que ir poco a poquito impregnándose después del 4.º día, y que más o menos al 5.º día haremos el ajuste de la dosis dependiendo de los resultados de la glucosa de ayuno. Las dosis se van a ir ajustando después del día 10 con respecto a las dosis postprandiales si fuera necesario. En general se da una unidad por unidad de las insulinas basales. Por ejemplo, si utiliza 35 de glargina, yo lo puedo cambiar directamente a 35 de Gludec sin mayor problema y seguir con su fármaco tomado. Si estuviera en basal bolo o en premezcla como las de intermedia con un valor, por ejemplo, igual lo paso de una a una, e incluso puedo considerar empezar 20% menos si considero que en el esquema de insulina 2 veces al día de basal bolo hubiera riesgo de hipoglucemia. En los pacientes con diabetes de tipo 1, en general, la terapia de hemoglobina glicosilada será, si la hemoglobina glicosilada está por arriba del 8%, unidad por unidad. Si está abajo del 8%, entonces habrá que empezar un poquito más abajo para evitar el riesgo de hipoglucemia. Recordar, se puede aplicar en cualquier momento del día, no hay un horario específico. Lo único que sí es obligado es decirle que se tiene que poner 1 vez al día, porque si le digo al paciente que dura en promedio 30 horas, lo que va a hacer el paciente es aplicársela cada 3.er día. Entonces, ojo con eso, cualquier momento del día sin problema, con un mínimo de 8 horas entre las 2 inyecciones, para que en un momento dado no tenga una sobredosificación. Una vez que yo ya tengo impregnado al paciente con más de 3 días de aplicación, entonces le pido que inicie a hacerse destróstic en la mañana de ayuno y evalúo la meta. Si el paciente está por arriba de la meta, le subo 2 unidades por cada 50 miligramos arriba de la meta. ¿Qué me es decir? Si yo quiero que tenga 100 y salen 150 y le estoy dando 20 unidades de Gludec, le voy a subir a 22. Si estuviera, por ejemplo, en 80 y quiero que tenga 100, entonces le bajo 2 unidades a la dosis de insulina, entonces lo dejo en 18. Y si está dentro del objetivo, mantengo la dosis que el paciente tiene. Así es como voy ajustando, recuerden, siempre después del 3.er día. ¿De acuerdo? Siempre después del 3.er día. Y esto es para recordarles cuando estaban en la prepa, aquello que les decía su mamá y su papá, siempre que estudien, y a los químicos les va muy bien, etcétera. Bueno, ahí tienen a alguien que no fue tan bien. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, para recordarles que Gludec es la única insulina basal que permite por su forma química ser combinada con una insulina ultra rápida, en este caso insulina aspartato. Este es el nombre comercial con el que se vende. ¿Y qué se busca con esta combinación? Bueno, lo que se busca es recordar que en la hemoglobina glucosilada una parte importante es la glucosa de ayuno, ¿sí? Como vemos aquí, el porcentaje de valor de la hemoglobina glicosilada representa más o menos el 50% del ayuno. Una vez que yo ya tuve una glucosa de ayuno en la meta que yo buscaba con mi paciente con la dosis de Gludec, si la hemoglobina glucosilada me sigue saliendo por arriba de lo que yo espero, aunque la glucosa de ayuno esté en el rango que yo quiero, debo de recordar que otra parte de la hemoglobina glucosilada es la glucosa postprandial. Entonces debo de recordar pedirle al paciente entonces que después de la comida más abundante del día se haga un destróstic para ver cómo está saliendo de esa glucosa postprandial, porque a lo mejor en el ayuno amaneció muy bien, pero llegó a la sesión de la Sociedad Médica de Tlaquepaque y descubrió que ya no es el platito que le servían ante los meseros, ahora es buffet. Entonces, pues están ricos los chilaquiles, me sirvo 2 veces, les pusieron chicharrones, me sirvo 3 veces, el panecito es libre, me sirvo 2 veces. Entonces sí, amaneció con 90, excelente, pero después de 2 platos de chilaquiles con chicharrón y huevo estrellado, entonces
a lo mejor ya le subió la glucosa postprandial y por eso cuando va conmigo la hemoglobina glucosilada no se controla. Y ahí es entonces cuando debo de pensar, ¿este es mexicano? ¿Seguirá la dieta que yo le dé? ¿O es coreano de Kia? Entonces a lo mejor si fuera coreano de Kia pues sí seguiría la indicación, pero un buen mexicano, ¿creen ustedes que la seguiría? Lo más seguro es que no. Entonces recordar que una vez que alcancé el objetivo de ayuno, si la hemoglobina glicosilada sigue por arriba de lo esperado, es la glucosa postprandial la que me está descompensando al paciente, y ahí tengo que pensar en que si ya alcancé el control con la basal, o le agrego un fármaco oral que controle las glucemias postprandiales, o le agrego un fármaco inyectado que me ayude a controlar las glicemias postprandiales. Si yo decidiera intensificar con insulina, entonces debo de pensar que la glucosa plasmática de ayuno objetivo deberá estar entre 100 y 130 en el ayuno, y que si es así y la hemoglobina glicosilada está por arriba de la meta, entonces debo de pensar que es el punto postprandial lo que me está saliendo de control. Y si el paciente después de las comidas está alcanzando más de 180, es el momento de intensificar insulina. E intensificar insulina siempre va a querer decir utilizar un régimen de dosis de insulina basal más una dosis de insulina ultra rápida. Siempre que escuchen el término intensificación, se refiere a insulinas basales con ultra rápidas, u otro nombre que se le puede dar en salud es el esquema de basal y bolo. Es otro de los que habitualmente se le da como sinónimo. Recordar siempre que la adición de una insulina ultra rápida es con el justo fin de cubrir los momentos del postprandial. Con las insulinas nuevas ultra rápidas, ¿qué es lo que se logra? Que una vez después de aplicarlo, esté en un nivel sérico más o menos a los 15 minutos de la aplicación, y que eso nos permita entonces cubrir perfectamente el nivel postprandial. Ejemplo, si ustedes utilizaran la insulina rápida tradicional, la insulina cristalina, y se la aplicaran al momento de llegar aquí a la sesión, la insulina cristalina tarda, colocada de manera subcutánea, aproximadamente 1 hora en llegar al torrente sanguíneo, de modo tal que en el momento en que ustedes ya fueran regresando a sus actividades cotidianas después de los chicharrones y el chilaquil, apenas estaría la insulina llegando a la sangre. En cambio, las ultra rápidas se las aplican en el momento que ven que está listo el buffet, pasan al baño, se lavan las manos, se aplican su dosis de insulina, se vienen, se sirven y se sientan sin mayor problema. Antes de que terminen el desayuno ya están impregnados. Se consigue un efecto fisiológico mucho más rápido y sobre todo con menor riesgo de hipoglucemia. Y los regímenes basados en este esquema de insulina de vida media larga y bolo nos dan la probabilidad de ser mucho más precisos que con las insulinas que estábamos usando antes. Muchos pacientes van a iniciar en basal y, en vista de que la diabetes hasta hoy sigue siendo una enfermedad progresiva, terminarán utilizando combinaciones de insulinas basales y bolo. Decíamos de Gludec que es la única insulina basal que permite esto, en vista de que la argina es soluble a un pH de 7.4, lo cual no permite la posibilidad de combinarla con una ultra rápida, mientras que de Gludec, las rápidas son solubles a 7.4. En el caso de Determin es algo muy parecido, que tampoco permite las combinaciones. Con los diexámeros de Degludec son absolutamente diferentes a el hexámero de la insulina aspartato, por lo tanto se pueden poner en la misma jeringa, en la misma ampolleta, y permanece cada uno de manera individual, y al momento de estar en la jeringa es 70% de la basal, 30% del aspartato, se aplican sin mayor problema, cada uno mantiene sus características distintas y la absorción de Degludec va a seguir siendo más o menos a lo largo de 24 horas, mientras que la del aspartato va a mantener sus características de alcanzar niveles séricos a los 15 minutos sin mayor problema, como lo vemos aquí. Está perfectamente impregnado el paciente a los 10 minutos, mientras que la otra va a tardar un poquito más de tiempo para dar una cobertura postprandial y una cobertura a lo largo de las 24 horas.
De modo tal que entonces esto les brinda la posibilidad de utilizar mejores combinaciones y lograr objetivos más fácilmente con los pacientes. Y esto es para recordarles de antemano, quizás algunos no los vean, dentro de 15 días los felicito por su día, que será exactamente dentro de 15 días, pero para aquellos que no se consideren que dentro de 15 días es su día, el 30 de abril, 8 días, perdón, 8 días, sí. Les recuerdo que la edad solo es importante si se es un queso o un vino, ¿de acuerdo? Fuera de eso la edad no importa, sobre todo en las bellas damas que nos acompañan. Sí. Ah, pero se ven todas muy jovencitas, ya tienen hijos. ¿Sí tienen? O las felicitamos por los sobrinos. ¿También? Porque luego dicen dicho que aquel al que Dios no le dio hijos, el diablo le dio sobrinos. Entonces la combinación de aspartato con degludec, que el nombre comercial es Rhizodec, se puede utilizar 1 o 2 veces al día dependiendo de las circunstancias del paciente. Si yo identifico que es una sola comida la que hace el pico postprandial, pues le aplico el Rhizodec antes de la comida. Abundante. Si identifico que mi paciente ya está muy avanzada su diabetes de tipo 2 o es un paciente con diabetes de tipo 1, seguramente va a necesitar 2 dosis al día. Entonces aplicaré 1 vez en la mañana, 1 vez en la noche, siguiendo el mismo esquema de dosificación que ya han aprendido en otras insulinas. De la dosis total se aplican 2/3 partes en la mañana y 1/3 parte en la noche, más o menos siguiendo el mismo esquema, sin mayor problema. Si se salta una dosis de aspartato, en el caso de que lo tengan en 2 dosis al día, el paciente puede aplicar la dosis con la comida principal del día sin mayor problema, no pasa absolutamente nada. Y aquí, en general, para pacientes que iniciamos con la combinación de degludec con aspartato, empiecen en general con 10 unidades al día. Después del 3er día van ajustando dependiendo del destrótic, tanto de ayuno como postprandial, y en general en diabetes de tipo 1, lo que decíamos, empiecen con el 70% de la dosis y la van en 2 aplicaciones, mañana y noche, y la van ajustando de acuerdo a los resultados que vayan obteniendo. Y el algoritmo de titulación es exactamente igual. Si el paciente sacara en ayuno o antes de la cena menos de 56, le reducen la dosis. Si está entre 56 y 90, le reducen 2 unidades las dosis. Si está entre 70 y 89, el ajuste es 0, y dependiendo de los resultados de ayuno hacia arriba, van ajustando las dosis de 2 en 2 unidades sin mayor problema. Es en extremo fácil la utilización. Esta, si no se quieren desgastar, pídanle a Gaby que les regale la tablita para que la tengan en el consultorio. No da mayor problema para el ajuste de las dosis. En resumen, entonces, los pacientes son habitualmente renuentes a insulina y una vez que están en ella, a intensificarla por el riesgo de hipoglucemia. La combinación de aspartato con degludec tiene menor riesgo de hipoglucemia, se aplica de manera muy fácil y el paciente alcanza más fácilmente las metas que con otras combinaciones. Por ejemplo, dosis de 2 veces al día de degludec aspartato tuvieron 19% menos de hipoglucemia confirmada en general, 62% menos de hipoglucemia nocturna y 84% menos de hipoglucemia severa. Es bien tolerada, y entonces les recuerdo que en la vida todo depende de la perspectiva con la que vean las cosas. Dependiendo de qué punto de vista estén viendo las cosas, será lo que ustedes estén observando. Iniciamos con una frase, cerraremos con una frase. Esta dice: no dejes que termine el día sin que hayas crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. Walt Whitman, poeta norteamericano. Y bueno, ahí queda como consejo para el fin de semana. Los dejo ahora, como es costumbre, con la foto de alguien que usa insulina, que es diabético, que es exitoso, y que seguramente muchos de los caballeros que están aquí, si se le encontraran, le pagaban la insulina. Es
Es Halle Berry en su papel de Gatúbela, y ella es diabética tipo 1, tiene retinopatía y tiene sordera en el oído izquierdo. Y aún les puedo decir que a sus 55 años de edad cumplidos el año pasado se peleaban los hombres por ella. Su ex marido está peleando que no se case con el novio actual. Entonces, Tiene asma. y tiene asma, Sí, porque todos suspiramos por ella. todos suspiran por ella. Entonces, a pesar de la diabetes, a pesar de la insulina, como dicen en el fútbol, sí se puede. Muchas gracias. Está crítica. Preguntas. A ver, doctor Trinidad, que sea una pregunta congruente. Más chicharrones. Dígame, doctor Trinidad. Leí. Ajá. Sí. Está ahí, doctor. Sí. El problema de las insulinas es como las suegras. Si decimos la palabra suegra aquí, todo el mundo se queda así como pasmado y piensan en general en algo malo. Pero existe la posibilidad de que alguien de los aquí presentes tenga una buena suegra. La remota posibilidad, pero existe la posibilidad. Lo mismo sucede con insulina. El problema con insulina es que en diabetes de tipo 2, con las insulinas que teníamos más o menos en 1950-1960, las utilizábamos ya hasta que el paciente no tenía otra opción. Cuando metformina, cuando glibenclamida, que era lo que más teníamos disponible en ese momento, por la falla renal, por el riesgo de hipoglucemia, se volvían contraindicadas. Entonces poníamos al paciente en regímenes de insulina no porque fuera un buen fármaco, sino porque no había otra opción. Igual que la suegra, o sea, venía en el paquete y pues había que llevársela sí o sí. Entonces, eso creó la mentalidad con las insulinas de que todas las complicaciones que solían aparecer eran producidas por la insulina. Y el paciente hoy día todavía piensa, me van a poner insulina, a Chonita mi comadre le pusieron diálisis cuando le pusieron insulina, a Panchito mi compadre le cortaron el pie después de que le pusieron insulina. No es la insulina, es la evolución de la enfermedad. Ese es el punto, que eran aplicaciones tardías por el tipo de insulinas que pasaban. Y hoy día hay que romper ese esquema de los pacientes y también de los médicos. Hay muchos médicos en las zonas suburbanas, en las zonas rurales, que siguen pensando que la insulina da esos problemas. No sé qué diría su artículo, El tabú. pero es más o menos la explicación del tabú. ¿Algún otro comentario? Doctora Alejandra. Acá, dígame, doctor. Doctora Alejandra. Dígame. Pacientes de institución manejados con insulina les dan pues NPH y les dicen que en la misma jeringa las mezclan. ¿Eso es correcto? La NPH sí puede ser. En el caso, la que no puedes mezclar es glargina. Esa sí es imposible mezclarla. Pero insulina y glargina esa no. Tiene que ir en cartuchos separados o en jeringas separadas. Pero el NPH sí podría ser, porque la estructura química es muy parecida. Dígame, doctor, ahora sí. La glucosa de una mujer embarazada en ayunas Sí. y la prueba de tolerancia, ¿cuál es lo normal? Eso es para hablar de diabetes y embarazo. Existen dos posibilidades en la mujer embarazada. Uno, que ya sea una diabética que se embarace y esa no le da problemas porque ya se conoce diabética. Y dos, la mujer normal que se embaraza y luego empieza a elevar los niveles de glucemia. Ahí no hay un consenso muy exacto sobre cuáles son los niveles, pero en general la curva de tolerancia a la glucosa debe de hacerse exactamente igual, 75 gramos de glucosa en ayuno y luego viene la curva. Y los niveles de ayuno que se piden son más estrictos que en el paciente para diagnosticar diabetes de tipo 2. En general, niveles de ayuno para la mujer embarazada, 90 miligramos. Si pasa de esto, ya habrá que pensar en eso y ver los niveles de los otros. Fármacos a utilizar en diabetes, mujeres embarazadas, metformina o insulinas. ¿De acuerdo? Son los fármacos autorizados, muy raramente glibenclamida. 75, igual, la curva de tolerancia normal, 75 gramos de glucosa. Eso es lo que se da. Eso es lo que se le da. ¿A la segunda hora cuánto es? Sí, ¿A la segunda hora cuánto debe tener? a la segunda hora debe de tener alrededor
de 120 como máximo. Si quieren luego hablamos Pero ¿y en control? de lo que... en control. No, pero él la quiere para diagnóstico. Él la quiere para diagnóstico. Si quieren luego nos sentamos a sesionar todo lo que es la diagnóstico.